Amigos queridos, el texto para el mensaje de esta noche está registrado en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1. Permítanme leer a partir del versículo 19, o tal vez el versículo 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Señor Jesús nos habla de un mundo tenebroso, un mundo oscuro, un mundo lleno de confusión, de tinieblas, en medio del cual hay una antorcha capaz de iluminar nuestro camino y ayudarnos a llegar con seguridad a nuestro destino. Yo quiero hablar esta noche del propósito de la Sagrada Escritura. ¿Por qué Dios inspiró un grupo de hombres y mujeres a quienes confió su palabra? ¿Por qué nosotros recibimos la Biblia como una herencia maravillosa de Dios? ¿Por qué hoy día la palabra de Dios puede ser una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad? Tenemos que transportarnos para eso al jardín del Edén. Amigos queridos, cuando Dios creó al ser humano, Dios se deleitaba en comunicarse con sus hijos, cara a cara, persona a persona. Así como nosotros estamos hablando esta noche, mirándonos a los ojos, Dios podía comunicarse con Adán y Eva, cara a cara. Lo que más deleita al corazón de Dios es poder comunicarse con sus hijos. Él no nos creó para andar perdidos, sin rumbo por la vida, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, sin tener paz en el corazón, sintiéndonos abandonados, rechazados en este mundo. Él nos creó para vivir una vida de comunión permanente con sus hijos. Y Dios se comunicaba con los hombres, cara a cara. Pero el pecado entró a este mundo. Y lo más terrible que el pecado trajo a la raza humana fue la separación que creó entre Dios y el ser humano. Después del pecado, la historia bíblica dice que Dios llegó al jardín del Edén y el hombre se escondió, tuvo miedo y se escondió. Y la voz de Dios se escuchó en el jardín: Adán, ¿dónde estás? Y desde aquel día hasta nuestros días, a lo largo de toda la historia, la voz de Dios ha ecoado en el universo: Hijo, ¿dónde estás? Pedro, ¿dónde estás? María, Juan, Roberto, Luis, Rosa, Juana, ¿dónde estás? ¿Qué haces con tu vida? ¿Por qué te escapas de mí? ¿Por qué corres? ¿Por qué te hundes? ¿Por qué sufres? ¿Dónde estás? Bueno, pero a pesar que se había creado una pared de separación entre Dios y el hombre, por lo menos el hombre podía escuchar todavía la voz de Dios, aunque ya no lo podía ver, pero podía escuchar su voz. Pero la historia continuó, y el hombre continuó hundiéndose en la tristeza, en el pecado, en la desesperación, y llegó un momento en la historia humana que el hombre tuvo miedo hasta de escuchar la voz de Dios. Cuando Dios en el monte Sinaí quiso hablar con su pueblo, el pueblo aterrorizado, con miedo, corrió a Moisés y le dijo: por favor, dile a Dios que no hable con nosotros porque tenemos miedo de escuchar su voz. Todo lo que tiene para decirnos, que te lo diga a ti y después tú lo dices para nosotros. Qué tragedia, hermanos. Qué dolor en el corazón del Padre.
nos había creado para vivir una vida de comunión, para comunicarse con nosotros. Pero el hombre primero tuvo miedo de mirar el rostro de Dios. Ahora llegó al punto de tener miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué sería del hombre sin Dios? ¿Qué sería del hombre en este mundo de tinieblas? ¿Para dónde iría? ¿Para dónde correría? ¿Dónde encontraría calor? ¿Dónde encontraría amor? ¿Dónde encontraría la solución para los problemas en que él solito se metía? Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Somos nosotros los que agarramos la vida que Dios nos dio y partimos por nuestros propios caminos. Dios nunca nos abandona, nunca nos deja. Y Dios quiso continuar comunicándose con el ser humano. Y fue por eso que Dios buscó a algunos hombres que, reconociendo su insuficiencia, colocaban su vida en las manos de Dios y vivían una vida maravillosa de comunión con el Padre. Y Dios escogió a esos hombres y les confió su palabra. Y esos hombres escribieron el mensaje que Dios les dio. Dios les transmitió a ellos mensajes, a veces audiblemente, a veces en sueños, a veces en visiones. Y esos hombres registraron todo en aquello que hoy día nosotros le llamamos las Sagradas Escrituras. Este libro, queridos, es la palabra de Dios. Este libro no es un libro de monstruos, no es un libro de figuras, de números extraños, no es un libro de geografía, de historia, de matemáticas. Aunque tiene todos esos datos, este no es un libro de esas materias. Este libro es la maravillosa carta de amor que Dios escribió al ser humano. Y ahora viene Pedro y nos dice: hermanos, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética, porque es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Amigos queridos, hay tinieblas cubriendo el planeta en que vivimos. Y en medio de las tinieblas el ser humano no sabe dónde está la salida. Es como si estuviésemos sumergidos en un túnel. Todo es oscuro, todo es frío. Sentimos que nos asfixiamos. Queremos encontrar la salida, pero no encontramos. No vemos luz por ningún lado. El hombre se desespera. El hombre enloquece y muchas veces se mata. Hoy día, los seres humanos no saben a dónde ir, dónde encontrar la salida. Vayamos aquí cerca, en el Brasil, a la ciudad del Salvador, en una montaña llamada el Alto del Pelourinho. Allí donde están los huecos, las tabernas de la famosa macumba brasileña, de la hechicería. A la medianoche tú puedes ver estacionarse frente a esos huecos ahí, carros de lujo, carros importados, y bajar de esos carros gente bien vestida, inteligente, culta, famosa. Son industriales, empresarios, son gente de cinema, de televisión, son artistas famosos, universitarios, cultos, y entran a esos huecos donde se realizan las ceremonias de macumba para matar gallinas negras y derramar la sangre y mancharse con la sangre y beber la sangre de cabras negras y hacer rituales grotescos. Y si tú preguntas a esas personas, ¿por qué lo hacen? Te van a decir que en la vida de ellos está todo oscuro, que necesitan tomar una decisión y no saben cómo. Entonces van a consultar a los llamados padres de santos, hechiceros, y participan de todas esas ceremonias tratando de encontrar una salida para el problema en que viven. Son gente culta, inteligente, universitaria, pero han intentado de todo en la vida y nada les da resultado. La familia se les cae a los pedazos. La vida siente un vacío que perturba, que no deja en paz. Ellos piensan que la salida está en la hechicería.
Otros corren desesperados a los astros. No inician el día sin comprar el periódico y leer el horóscopo para ver cuál es el plan que los astros tienen para su vida. Son esclavos de un sistema. Tienen miedo de vivir, miedo de tomar sus propias decisiones. Ellos no tienen futuro, su futuro depende de los astros. Ellos no tienen voluntad, no tienen capacidad de decidir. Su vida depende de las estrellas, de los planetas. Pero es un esfuerzo desesperado para encontrar la salida. Cuando el hombre no encuentra la salida por ahí, cuando el hombre no encuentra la salida por ahí y está rodeado de problemas familiares, endeudado hasta el cuello y no sabe qué hacer más, muchos se entregan a los vicios, a la degeneración, al abandono, a la promiscuidad, a las drogas, a la bebida. Por lo menos de esa manera anestesian un poco el dolor, la tristeza, la angustia del corazón. Otros se hunden en medio de las filosofías, otros creen en la política, otros entran al terreno del racionalismo, otros trabajan como locos para amasar fortunas, creyendo que la solución para sus problemas está en el dinero. En fin, el hombre es consciente de su delicada situación, el hombre sufre, el hombre llora, el hombre ve a sus hijos arruinarse lentamente en los vicios, el hombre ve su hogar siendo deshecho. Cuando llega la noche y se echan a la cama, los seres humanos no tienen paz para dormir. Ellos son conscientes del problema, pero no encuentran la salida. Ahora, querido, yo quiero que tú me digas, ¿tú crees que Dios te abandonaría? ¿Te dejaría solo? Dime, ¿tú crees que Dios se olvidó de ti? Estoy predicando en este momento para una persona que necesita tomar urgentemente una decisión que tiene que ver con su futuro. No necesitas consultar a los astros. Dios inspiró hombres santos para dejarte esta carta maravillosa de amor. Esta es una carta de amor. Una carta escrita con sangre. La sangre maravillosa del Cordero que fue sacrificado en el Calvario, Cristo Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un hilo rojo atravesando cada una de las páginas de este libro. Es el grito desesperado de un Dios que te ama, de un Dios que te pregunta: hijo, ¿para dónde vas? ¿Por qué corres? ¿Por qué te escapas de mí? Es un Dios que te llama, es un Dios que te espera, es un Dios que te suplica, es un Dios que no quiere que vivas confundido en medio de la oscuridad que compromete este mundo. Esta es la antorcha para iluminar tu camino en medio de las tinieblas. David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero, querido, una antorcha no tiene mucho valor si tú no la prendes y la usas. Una linterna no tiene mucho valor si no tiene pilas. Y esta palabra de Dios no tiene mucho valor para la humanidad si la humanidad no sigue el consejo de Pedro. Y el consejo de Pedro dice: hacéis bien en estar atentos, hacéis bien en prestar oídos, hacéis bien en obedecer lo que está escrito, hacéis bien en seguir lo que se te indica. ¿De qué vale la antorcha si tú no la usas? Continuarás desesperado en el mundo de confusión en que vives. Y yo tengo la plena seguridad, mi amigo querido, allí donde estés, en el país en que estés escuchando este programa, mirándome esta noche en la pantalla de la televisión, yo tengo la seguridad que hace algunas semanas o hace algunos meses, o tal vez hace algunos años, la palabra de Dios llegó a tus manos. Y tú la comenzaste a estudiar. Y te has sorprendido con las verdades maravillosas de la palabra de Dios. Solo que la palabra de Dios y sus verdades han chocado tu vida. Porque durante años y años tú has creído de una manera. Tus padres han creído de esa manera. Tus abuelos, tus bisabuelos también lo han hecho.
ha sido la tradición de tu familia, y de repente tus ojos se abren a verdades que no conocías. Y hace meses estás sufriendo. Pero es necesario que tomes la decisión. No puedes escaparte, no puedes huir, no puedes correr. La palabra de Dios no tiene mucho valor para ti si tú no prestas oídos, si tú no estás dispuesto a obedecer, si tú no estás dispuesto a seguir. Pero aquí viene la grande dificultad. No es fácil obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? En primer lugar, porque desde que el pecado entró a este mundo, nosotros, tú y yo, nacimos con naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa con que vinimos al mundo se deleita en correr de Dios, en huir de Dios. Esta naturaleza con que tú y yo nacimos no encuentra ninguna alegría en seguir los caminos que Dios nos presenta. Nos lleva para amar las cosas que solamente nos destruyen. El hombre por naturaleza no encuentra deleite en estudiar la Biblia y mucho menos en obedecer lo que la palabra de Dios dice. Es por eso que no es fácil obedecer. Pero tampoco es fácil obedecer porque el mundo en que vivimos no está programado para obedecer a Dios. Los cristianos que con sinceridad toman la palabra de Dios en su mano y quieren seguir los caminos que Dios les presenta, tendrán que andar en la contramano de la vida. Porque los seres humanos todos están caminando en esa dirección, pero de repente los cristianos encuentran la palabra de Dios, la leen, quieren obedecer a Dios y tienen que dar una media vuelta en su experiencia. Y ahora, mientras el mundo todo se dirige para el norte, los cristianos van en dirección opuesta, caminan en la contramano de la vida. ¿Quieres solamente un ejemplo? Durante años tú pensabas que el domingo era el día del Señor. Durante años tú viviste entre personas maravillosas y queridas que creían que el domingo era el día sagrado que Dios separó para el descanso. Pero en las últimas semanas o los últimos meses, tus ojos se han chocado con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te ha mostrado cuál es el plan divino. La verdad del sábado es una verdad indiscutible. El sábado no te anota a nadie. Tú te salvas únicamente de la gracia maravillosa que viene de la cruz. La salvación depende únicamente del Señor Jesucristo. Él lo hizo todo para salvarte. No pienses que por obedecerle te vas a salvar. El sábado no tiene que ver con la causa de tu salvación. Pero si fuiste salvo por Cristo, ahora tus ojos encuentran la palabra de Dios y se abren a una verdad incontestable en la palabra de Dios, que el sábado es el día del Señor. Pero ¿cómo guardar el sábado? Si todos los países en que vivimos, si toda la humanidad está programada para comenzar a trabajar el lunes y terminar de trabajar el sábado y descansar el domingo, ¿cómo puedes tú querer ahora comenzar a trabajar el domingo, terminar el viernes y guardar el sábado? Estás loco, entre comillas. Estás loco en la opinión del mundo en que vives. El mundo camina en un sentido y tú ahora, si quieres obedecer al Señor, tienes que caminar en la contramano de la vida. Y esto es doloroso, porque muchas veces tendrás que perder el empleo, porque otras veces te expulsarán de tu casa, porque otras veces tu esposo te abandonará, tus padres te abandonarán, tus hijos te abandonarán, tus mejores amigos se reirán de ti. No es fácil seguir a Dios. No es fácil estar atento a la palabra profética. ¿Es fácil tener la Biblia como adorno en la biblioteca? ¿Es fácil leer de la Biblia solamente lo que encaja con nuestra vida? ¿Es fácil tratar de acomodar la Biblia a nuestra manera de vivir?
Pero no es fácil acomodar nuestra manera de vivir a aquello que la Biblia enseña. Amigos queridos, cuando San Pedro escribió el consejo de que deberíamos estar atentos a la palabra profética, lo escribió en tiempos difíciles. La iglesia de Dios estaba siendo perseguida por querer obedecer al Señor Jesús. Los primeros cristianos estaban siendo devorados en los circos romanos. Los primeros cristianos estaban siendo destrozados como gladiadores en las arenas de los circos. Estaban siendo quemados vivos. Y en medio de ese sufrimiento y de ese dolor, viene el consejo de Pedro para una iglesia, para la iglesia cristiana primitiva. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de andar en la contramano de la vida, hacéis bien en estar atentos a la palabra profética. Muchas veces, para pagar el grito de la conciencia, personas sinceras y maravillosas en este mundo, en lugar de acomodar la vida a las enseñanzas de la palabra de Dios, tratan de acomodar la palabra de Dios a la manera de vivir. Personas que con toda sinceridad dicen, no, acomodar la palabra de Dios a la manera de vivir. Personas que con toda sinceridad dicen, no necesitamos obedecer todo lo que está escrito en la Biblia, solamente algunas cosas, porque hay muchas cosas que ya pasaron, hay muchas cosas que ya terminaron con la muerte de Cristo, hay muchas cosas que fueron escritas solamente para el pueblo de Israel y ya no tienen valor para el pueblo cristiano. Y justamente esa actitud los lleva a racionalizar en torno de la palabra de Dios. Pero yo quiero leer para ustedes el consejo de otro apóstol llamado Santiago. Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de la epístola de Santiago. Y a partir del versículo 22, capítulo 1 de Santiago dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que ve en un espejo su rostro natural, porque él se ve a sí mismo y después se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amigos queridos, aquí está el consejo de Santiago, que nos dice que debemos ser no solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores, que debemos obedecer, aunque la obediencia nos cueste lágrimas, aunque la obediencia nos lleve al sacrificio, aunque la obediencia nos haga sufrir. Debemos estar dispuestos no solamente a morir por Jesús, tal vez más dispuestos a vivir por Él una vida de obediencia en esta tierra. Muchos cristianos piensan que la ley de Dios, por ejemplo, que está en el corazón de la palabra de Dios, ya no tiene valor hoy día. Y el argumento que esta gente maravillosa y sincera, vuelvo a repetir, usa, es que cuando Jesús vino a este mundo, Él ya obedeció la ley, y Él clavó la ley en el Calvario, y libertó al pueblo cristiano de la obediencia a la ley de Dios. Por tanto, el cristiano es salvo por la gracia de Jesucristo, y no por la obediencia a la ley de Dios. Y estos hermanos maravillosos, y tal vez tú seas uno de los que me estás escuchando en este momento, creo que esto es completamente correcto en el sentido de decir, somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Jesús, y no por obediencia a la ley de Dios. Y si alguien alguna vez enseñó que
el hombre se puede salvar por obedecer la ley de Dios, entonces se enseñó una aberración teológica. Porque en ninguna parte de la Biblia se dice que el hombre puede salvarse obedeciendo los mandamientos de Dios. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo, no por la obediencia a ningún tipo de ley. Pero ¿cuál es la función de la ley? ¿Cuál es el papel de la ley? ¿Por qué Dios nos dejó escrita su ley en tablas de piedra para que nunca los olvidásemos? ¿Y por qué Dios quiere sacar los principios de la ley de las tablas de piedra y escribirlas en nuestro corazón? ¿Por qué? La ley tiene alguna función, y yo voy a pedir a mis secretarias esta noche que vengan aquí para ayudarme, porque quiero tomar el texto de Santiago para ilustrar lo que Santiago está diciendo. Dice Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que ve su rostro en un espejo. Porque se ve en el espejo y se va, y luego olvida cómo era. Miren, Santiago usa algunas ilustraciones que yo quiero presentar esta noche. Aquí hay barro negro. ¿Podrían ustedes estar de acuerdo conmigo en que el barro negro es el símbolo del pecado que ensucia la vida de las personas, que mancha la vida de las personas, que mancha los sueños, los ideales de un ser humano? Pues perfectamente, el barro es símbolo del pecado que ensucia la vida del ser humano. Pero aquí en esta otra fuente yo tengo agua pura y cristalina, agua como el agua que ofrece el Señor Jesucristo para calmar la sed del ser humano, pero también para lavar el ser humano de la miseria del pecado que mancha su vida. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que el agua podría simbolizar la gracia maravillosa de Jesucristo? Creo que sí. Y aquí tengo otro elemento que Santiago usa, el espejo. Dice que hacemos bien en mirar a la ley, que es como el espejo. Este es el símbolo de la ley de Dios, el espejo. Este es el símbolo de pecado, y este es el símbolo de la gracia maravillosa de Jesús. Yo soy el ser humano que va andando por la vida, y de repente, por esas cosas de este propio mundo, me mancho con la miseria del pecado. El pecado es triste, es horrible, es feo. ¿Y saben lo peor y lo más triste que el pecado tiene? Es que la persona que carga el pecado en su vida no se da cuenta que está ridícula y que está manchada por el pecado. La persona anda por la vida feliz, sonriéndole a todo el mundo, y todo el mundo se ríe del pecador. Solo el pecador no se da cuenta por qué las personas se ríen de él. Él piensa que engaña a todo el mundo, pero es una carta abierta para todo el mundo, porque todo el mundo conoce su triste situación. Pero el pecador anda dando pena por la vida, ridículo por la vida, sucio, pero no se da cuenta que está sucio. Un día, el pecador encuentra la palabra de Dios. Por ejemplo, esta noche yo debo estar hablando a alguna persona que ha bebido durante toda su vida, ha gastado su dinero con mujeres, con bebida, con alcohol, con vicios, con cigarro, haciendo sufrir a su esposa y a sus hijos. Todos los vecinos se daban cuenta de eso, pero tú no te dabas cuenta. Tú no te dabas cuenta de la tristeza y la desgracia que traías a tu hogar. Todos se reían de ti, pero tú no te dabas cuenta de por qué las personas se reían de ti. Hasta que un día la palabra de Dios llegó a tus manos y encontraste la verdad bíblica, y en el corazón de la palabra de Dios encontraste la santa ley de Dios, que Santiago dice que es como un espejo. Y ahora tú por primera vez en tu vida te miras en el espejo y entiendes la miseria de tu vida. ¡Qué horrible! ¿Cómo tuve valor de andar así? ¿Cómo pude haber vivido así? ¿Cómo pude
haber andado de esa manera? ¿Cómo pude haber hecho esto con mis hijos? ¿Cómo pude haber hecho esto con mi esposa? ¿Cómo pude haber hecho esto con mi vida? Me encuentro desesperado ahora delante de mi triste realidad. Yo nunca hubiera sabido que matar era malo si la ley de Dios no me hubiese dicho, no matarás. Yo no hubiese sabido nunca que codiciar era malo si la Biblia, la santa ley de Dios no me hubiese dicho, no codiciarás. Yo nunca hubiese sabido que Dios tiene un día separado desde el Edén hasta la eternidad y que ese día sagrado es el sábado. No lo hubiera sabido nunca si un día yo no hubiese encontrado la ley que me dijese, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado será reposo para el Señor tu Dios. Pero ahora yo me encuentro delante de mi realidad. Y mi realidad solo es perceptible para mí porque me enfrento con la ley de Dios. Ahora yo soy consciente de que tengo que limpiarme. Tengo que salvarme de esa realidad triste. Tengo que lavarme. Entonces, ¿qué debo hacer? Agarro el espejo y trato de lavarme. Y si trato de limpiarme con el espejo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ensuciar más. ¿Saben por qué? Porque el espejo tiene una función, mostrarme mi realidad. Pero el papel del espejo no es lavar mi vida. La ley de Dios tiene como función mostrarme cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, pero la ley de Dios no tiene como función salvarme del pecado. Yo no puedo tratar de salvarme guardando mandamientos. Yo no puedo tratar de salvarme obedeciendo la ley, porque la ley no salva. La función de la ley es solamente mostrar mi realidad. Pero una vez que la ley me mostró mi realidad, obedeciendo la ley, porque la ley no salva, la función de la ley es solamente mostrar mi realidad. Pero una vez que la ley me mostró mi realidad, la ley me apunta a Cristo, me lleva a Cristo, crea en mí la necesidad de la gracia salvadora, y ahora yo corro a la gracia salvadora de Jesús. Y ahí sí, la situación cambia completamente. Porque Jesús es el único que puede limpiar el pecado de la humanidad. El hombre puede hacer lo que quiera para salvarse por sus propias fuerzas, pero nunca lo conseguirá. Pero cuando va a Jesús y confía en Él, entonces la realidad cambia completamente. La toalla no tiene nada que ver con la ilustración. Es solamente para continuar predicando. Mi rostro está limpio por la gracia de Jesús. Ahora yo doy un canto de alegría. Gloria a Dios, porque Él me salvó. Ahora que Él me salvó, agarro el espejo y lo echo a la basura. Ya no necesito más de espejo. Ya no necesito más de ley. ¿Está correcto eso? ¿Pero por qué? Y si mañana nuevamente el barro del pecado me salpica, ¿cómo sabré que mi vida está manchada si no existe un espejo? ¿Entienden por qué Dios nos dejó su palabra y en el corazón de su palabra nos dejó su ley? No es para salvarnos del pecado, es solamente para mostrarnos la triste realidad de nuestra vida. Muchísimas gracias. Pero obedecer a Dios no es fácil. Y en este momento yo sé que estoy predicando a más de una persona que está luchando para obedecer al Señor Jesús. Yo sé que tu empleo está comprometido si tú quieres obedecer al Señor Jesús. Yo sé que tus amistades están comprometidas. Tal vez ya tus padres te expulsaron de casa. Tal vez ya tu esposo te abandonó. Tal vez ya tu esposa no quiere saber nada de ti. Tal vez tus hijos se burlan de ti. Tal vez tus amigos están riéndose de ti. Ingenuo te dicen. ¿Te has vuelto protestante? ¿Te has vuelto hermano? ¿Te estás dejando engañar?
duele. No es fácil seguir a Jesús, pero tienes que ser obediente en medio del sufrimiento. El otro día, aquí en la ciudad de San Pablo, yo estaba en la estación de la Luz, y de repente en medio de la multitud a las 5 de la tarde, cuando salí del tren, escuché una voz que me decía, Pastor Bullón, miré. Era un hombre, nunca lo vi en mi vida, pero agitaba la mano. Pastor Bullón. Corrió en dirección a mí y me abrazó. Y me dice, pastor, qué alegría poder verlo. Lo conocía. Lo escuché predicar en el gimnasio Virapuera, pero de tan lejos. Lo vi en la televisión, pero cómo quería abrazarlo. Oh, pastor, hoy día fue un día horrible para mi vida. Yo le pedí a Dios una bendición y mire, Él me hizo encontrarlo. Por favor, ore por mí. Está bien, le dije, voy a orar por ti. Y él me dijo, no, pero pastor, yo quiero que ore conmigo aquí. Y yo miré cientos de personas en la estación, le dije, aquí no hay ambiente para orar. Y él me dijo, mire, ven aquí, y me llevó atrás de una columna. Y me dijo, aquí, ore por mí. Pero le voy a explicar por qué quiero que ore por mí. Conocí la palabra de Dios y he perdido el empleo por guardar el sábado. Me he bautizado, he sido fiel a Dios, le he pedido que me ayude a encontrar un buen empleo con el sábado libre, pero no puedo, no encuentro ese trabajo. Cuando encuentro un buen empleo y le digo al patrón, pero hay una cosa, el viernes yo solo puedo trabajar hasta las 6 de la tarde, en ese momento se acaba mi oportunidad. A veces yo no digo nada y trabajo hasta el viernes, pero el viernes a mediodía me acerco del jefe y le digo, a las 6 de la tarde voy a tener que retirarme, ahí termina el empleo. Mi familia está pasando necesidad. Esta mañana, pastor, yo dejé a mi esposa. En la heladera había solamente un pedazo de repollo. Y le dije a mi esposa, hija, con ese repollo haz alguna cosa para los muchachos. Pero yo te prometo que esta tarde yo vengo trayendo pan y leche. Espérame, que yo voy a llegar. Con el último dinero que tenía agarré el tren de Carapicuíba, una ciudad vecina a San Pablo, y vine a San Pablo y anduve el día todo tocando puertas y pidiendo empleo, pero nadie me dio nada. A las 3 de la tarde me senté en el parque, me dolían los pies de tanto haber andado todo el día. Las personas iban y venían de un lado para otro, ninguém se importaba conmigo, yo sentado, no tomé desayuno, no almorcé, pero no me importa. Lo que me duele es que yo prometí a mi esposa que llegaría en casa llevando pan y leche para los muchachos, pero no conseguí nada. Me sentí tan solo, pastor, sentado allí en la plaza. Pedí, Dios mío, ¿por qué? Si soy fiel, si quiero servirte, si yo tenía un buen empleo, si tenía una buena vida. Un día encontré tu palabra y por seguirte tengo que sufrir. Me sentí incomprendido por Dios. Pero en ese momento sentí la voz de Dios diciéndome, hijo, no te dejé, no te abandoné. Y me levanté y le dije, Dios mío, no importa, te seguiré hasta el fin. Me levanté y vine aquí a la estación del tren para tomar el tren de vuelta para casa. Estaba triste. Y de repente lo veo a usted en medio de la multitud. Ah, pastor, qué alegría. Por lo menos una cosa buena en el día. Por lo menos si no llego con pan y leche, voy a decirle a mi esposa que lo abracé y ella no va a creer. Por eso quiero que ore, para que mi fe no me falte, para que yo pueda ser fiel al Señor, aunque no encuentre el trabajo que quiero inmediatamente. Y lloré con él atrás de la columna. Él me abrazó fuerte y me dijo, pastor, muchas gracias, ahora me voy. Le dije, no, muchacho,
Ven conmigo. Salimos de la estación de la luz. Encontramos un supermercado ahí cerca. Compré un poco de frijol, de arroz, de fideos. Compré la leche y el pan que él prometió por la esposa. Y él me dijo, pastor, no necesita hacer eso. Le dijo, no. Le dije, no. No lo estoy haciendo solamente por ti. Lo estoy haciendo también por mí. Después, con la caja en sus manos, él entró a la estación. Entró al tren y me dijo chao. Y yo lo vi irse. Y me quedé parado en medio de tanta gente. Nunca más vi a esa persona en mi vida. Pero yo estaba diciendo chao no a aquel hombre. Yo estaba cenando la mano a mi iglesia, a la iglesia de Dios, en este mundo programado para desobedecer a Dios. A un hombre que estaba dispuesto a obedecer, aunque tuviese que sufrir. Obediencia en medio del sufrimiento. Amigo querido, tú que estás allí donde estás escuchándome en este momento, llegó el momento de tomar la gran decisión de tu vida. Venga, Jesús, toma tu decisión. No lo dejes para mañana. Hazlo ahora. Este es el momento. Dios no te dejará. El enemigo podrá reírse de ti hoy día y mañana, pero pasado mañana el sol brillará en tu vida. Cree lo que te estoy diciendo. Venga, Jesús, hoy miles de personas han tomado su decisión en diferentes países en los 2 días anteriores, pero tú te has quedado sentado sin poder decidir. Bueno, llegó el momento de tomar la gran decisión. Allí donde estás, en el auditorio donde estás, levántate y anda adelante. Porque en este momento aquí yo voy a pedir a Sonete que venga a cantar. Anda, Jesús, como estás, llévale tu vida, tus sueños destrozados, llévale tus ilusiones deshechas, llévale tu vida acabada. Anda, Jesús, como estás. Pero anda, Jesús. Y esta noche aquí también voy a pedir a los pastores que vengan a ayudarme para recibir a las personas. Porque si hay esta noche aquí alguien que necesita tomar su decisión de continuar siendo fiel a Jesucristo, alguien que necesita la mano maravillosa de Dios sustentando su vida, alguien que necesita la mano de Dios confortándolo para ser fiel hasta el fin, para obedecer a Dios en medio del sufrimiento, entonces voy a pedir que te levantes y vengas esta noche mientras Sonete canta. Aquí llegó la primera, señora, qué linda decisión. Ahora levántate tú y ven mientras Sonete está cantando y yo estoy orando por ti.